Amados, Dios le bendiga grande, rica y poderosamente. En estos tiempos que estamos nosotros viviendo, que estamos en un confinamiento debido a esta cuarentena, hoy les traigo un tema que lo he titulado El confinamiento produce fortalecimiento. El confinamiento produce fortalecimiento. Y quiero comenzar con una cita bíblica que está en Primera de Reyes, el capítulo 17, del verso del 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Gadá, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén, gloria sea el Señor. En este tiempo que vivía la nación de Israel, ese pueblo estaba en una situación donde vivían en la idolatría, en la apostasía, en la religiosidad. Tenían demasiada corrupción, había un desmesurado derroche por todas las cosas, y se iba mucho hacia la apostasía y la religiosidad. Y Dios, tratando a esa nación, mandó un profeta, al profeta Elías, para que mandase una sequía a toda la nación, una sequía donde generalmente comenzó a faltar la provisión, la gente comenzó a desesperarse porque hubo mucho tiempo que no caía agua. Entonces no había producción de alimentos, no había producción de insumos para la población. Y había un momento que la gente estaba desesperada y todos comenzaron a tener un confinamiento. Y Elías, Dios lo llevó a un confinamiento especial, donde en ese lugar que Dios lo llevó, al arroyo de Querib, era donde Dios lo alimentaba y le proveía todo lo que Elías necesitaba. Dice la palabra del Señor que los cuervos le llevaban carne y pan por la mañana y por la tarde. En ese confinamiento Dios sustentaba a Elías, Dios le traía el alimento a Elías, Dios mandaba a los cuervos para que le llevaran el sustento. Y puede ser que nosotros en este tiempo estemos en un confinamiento, metidos en la cuarentena en nuestras casas, pero en este tiempo Dios va a proveerte a ti, así como proveyó a Elías el alimento, así Dios te va a proveer, porque este confinamiento es para nuestro fortalecimiento. En estos tiempos es cuando tenemos que buscar más de Dios, tenemos que orarle más a Dios, tenemos que buscar más la palabra de Dios, tenemos que buscar más su presencia, porque en este confinamiento es que vamos a ser fortalecidos en el Señor, porque hay un propósito que va más allá de todo esto que está sucediendo, porque a pesar de que las personas estaban sufriendo una sequía, una hambruna, estaban con tanta desesperación, ellos seguían en lo suyo, seguían en la corrupción, seguían en la idolatría, seguían en la hechicería, seguían en la religiosidad, en la apostasía. A pesar de todas las cosas que estaban aconteciendo, ellos seguían en lo mismo, no buscaban a Dios, y Dios comenzó a tratar a la nación. Pero tú y yo que somos entendidos en la palabra de Dios, Él nos ha apartado a un confinamiento para fortalecernos a nosotros, porque ahí Dios a nosotros nos va a proveer
para lo que ha de venir. Porque la palabra querí en hebreo significa corte de garganta. Escuche esto. Corte de garganta significa la palabra querí. O sea, Dios estaba preparando a Elías para algo que él tenía que hacer. Y Dios nos está preparando en este tiempo porque ustedes y yo tenemos una misión. Nosotros como hijos de Dios tenemos una misión que tenemos que cumplir en este tiempo. En medio de toda esa prueba que está viviendo la nación, y no solamente la nación Venezuela, sino el mundo entero, Dios tiene apartado a sus hijos en el arroyo de Querí, alimentándolo constantemente. Tú tienes que creer esa palabra. Tenemos que andar en fe. Tenemos que creer que es Dios el que nos va a sustentar y nos va a traer el alimento en este tiempo. Es Dios quien nos va a suplir. ¿Por qué? Porque vamos a fortalecernos espiritualmente para la misión que Dios nos ha encomendado en estos tiempos tan difíciles. Gloria a Dios. Entonces Dios nos está preparando para lo que vamos a hacer. ¿Ven? Porque querí, ¿qué significa? Cortadura de garganta. Cortadura de garganta significa querí. Porque mira, amado, en el proceso, después que seamos fortalecidos en este tiempo, nosotros somos los que vamos a comenzar en este tiempo a dar alimento, a dar palabra. Comenzamos, amado, porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, escucha esto, amada iglesia, cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios a ti no te va a desamparar ni te va a dejar. Cuando tú le das el primer tiempo a Dios, cuando tú le das la mejor ofrenda a Dios, cuando tú le das los diezmos a Dios en este tiempo, porque a lo mejor tú pensarás, oye, pero ¿qué voy a dar Dios si a mí más bien me falta? Pero cuando tú le das este tiempo al Señor, de lo que tú tienes, das para alimentar a otros, comienzas a hacer la obra, comienzas a predicar la palabra y comienzas a darle lo primero a Dios, Dios te va a sustentar. Dios te va a llevar a cosas más grandes y mayores. Porque dice la palabra de Dios que después de un tiempo, Dios le dice a Elías, sal de ahí y anda para la casa de una viuda, porque yo le he mandado a ella que te alimente y te sustente. Escucha esto. Y dice Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 8, dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, y aquí está donde está la palabra que te estoy soltando ahora. Y Elías le dijo, no tengas temor. Dios te dice hoy, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la encina y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y te suelto esta palabra ahora. Cada vez que tú le das el primer lugar a Dios, cada vez que tú le das lo primero a Dios, Dios va a hacer que no te falte ni el aceite ni la harina en la tinaja y en la vasija, porque Dios nos da a nosotros, Dios nos sustenta a nosotros,
Por eso Filipenses capítulo 4, el verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No nos va a faltar cosa alguna. Cuando le das lo primero a Dios, Dios se encarga de suplirte lo que tú necesitas. Por eso, amado, en este tiempo, Dios nos está preparando para lo que viene. Y en este tiempo, cuando tú te fortaleces, nos fortalecemos en este confinamiento que nos va a producir un fortalecimiento. Y cuando comenzamos a darle ese primer lugar a Dios en todas las cosas, amados, y comenzamos a hacer la tercera cosa. La primera es fortalecernos en el Señor en este tiempo que tenemos de confinamiento. Segundo, darle lo primero a Dios en todas las cosas. Y tercero, comenzamos a levantar el altar. Hay que levantar el altar de oración. Hay que levantar el altar familiar. Hay que comenzar a levantar ese altar aquí, amado, en nuestros hogares. Porque dice la Biblia, cuando vemos ahí el Primera de Reyes, el capítulo 18, dice la palabra de Dios que Elías fue hasta donde estaba Acab. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: eres tú el que turbas a Israel. Y muchas personas están pensando que los cristianos tenemos alguna culpa en esto. Pero quiero que te digas que Elías le dijo a Acab y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Muchos han dejado los mandamientos. Muchos se han apartado de Dios buscando la brujería, la hechicería, el espiritismo, la apostasía. Y Dios ha mandado esto y nos ha mandado una señal y nos estamos fortaleciendo para lo que ha de venir. Y tenemos que levantar el altar, porque Elías le dijo a Acab: reúneme a todo el pueblo de Israel, a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, y reúnelos. Y vamos a levantar altar aquí, y donde descienda fuego, ese va a ser el Dios. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y dice la palabra de Dios que Elías comenzó a preparar el altar, juntó 12 piedras según las 12 tribus de Israel, y comenzó a preparar el altar. Y también los profetas de Baal comenzaron a preparar su altar también. Y dice la palabra de Dios que ellos duraban desde la mañana hasta la tarde y no sucedía nada, se rasgaban y Elías se burlaba de ellos. Amado, en este tiempo vamos a comenzar a burlarnos de los demonios, de todo eso que está atormentando al pueblo en este tiempo. Amado, vamos a reírnos de la victoria que nos va a dar el Señor. Porque dice la palabra de Dios que en la hora de la tarde Elías preparó su altar y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y le dijo: échenle un cántaro de agua, échenle otro cántaro de agua, échenle el tercer cántaro de agua. Dice que fue tanta agua que le echaron que se derramaba el agua sobre una zanja que había hecho. Y usted sabe que cuando algo está mojado, eso no enciende. Pero dice la palabra de Dios que Elías invocó al Dios de Israel. Y le dijo: Dios, para que todo el mundo sepa que tú eres el Dios en esta tierra, desciende, manda el fuego. Y dice que al instante descendió fuego del cielo que consumió el altar, consumió todo. Dice que hasta lamió el agua que estaba en las piedras, consumió todo, amados. Porque eso es lo que va a pasar en este tiempo. Cuando levantemos el altar en la casa, cuando levantemos el altar, va a descender fuego del cielo que va a consumir todo lo que te atormenta en tu hogar, va a consumir toda separación, todo problema matrimonial, lo va a consumir el fuego del Espíritu Santo. Todo problema con tus hijos, todo problema de falta de insumos, Dios lo va a consumir con el fuego del Espíritu. Va a descender fuego, amado. Tenemos que comenzar a avivar
ese fuego en ese altar, en el hogar, el altar de oración. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice, amado, escuche, Efesios capítulo 6, el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, amado, es contra los huestes de maldad. Y cuando Dios nos está fortaleciendo en este confinamiento, cuando le damos lo primero al Señor, cuando comenzamos a levantar el altar familiar, desciende ese fuego, estamos listos, amado, para hacer frente a todas esas huestes espirituales que vamos a sacar de Venezuela. Amado, estamos en el tiempo perfecto de Dios. Este es el tiempo perfecto que Dios a nosotros, amado, nos ha dado para demostrar su gloria. Y cuando todo eso acontezca, amado, va a caer la lluvia. Porque dice que después que aconteció esto, agarró Elías a los profetas de Baal y los degolló. Por eso el arroyo de Querí significa corte de garganta. Agarró y le cortó la garganta a todos los profetas de Baal. Te estoy diciendo que en este tiempo Dios va a cortar todo altar de brujería, de hechicería, de espiritismo. Dios lo va a cortar en el nombre de Jesús. Se va a comenzar a derribar todos esos altares que se levantaron en contra de Venezuela, planeando toda esa estrategia para poder destruir esta nación. Pero esta nación se levanta en el poderoso nombre de Jesús en este tiempo. En este tiempo estamos los Elías aquí levantados, levantando este altar en este confinamiento, fortaleciéndonos. Dios nos trae el alimento y sustento, amado. No nos va a faltar la harina, no nos va a faltar el aceite, y vamos a estar fortalecidos para que cuando llegue ese tiempo, porque ya están a punto de levantar, esta cuarentena está a punto de levantarse, amado, y vamos a salir nosotros los Elías a hacer el trabajo que Dios nos encomendó, y va a caer esa lluvia de bendición, amado. Esa lluvia va a caer en Venezuela, en tu hogar, en tu familia, y va a ser de bendición. Armémonos de fe, fortalezcamos la fe en este tiempo. Es tiempo de que entendamos que la venida de Jesucristo está cerca. Es tiempo de ir a predicar la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros nos levantemos en oración en este altar de adoración al Señor. Es tiempo de que, iglesia, tú y yo salgamos adelante. No nos deprimamos, no nos sintamos tristes, no nos sintamos agobiados, no nos sintamos desesperados. Sintámonos gozosos, alegres y felices, porque en este tiempo Dios está haciendo grandes cosas y grandes maravillas veremos en el poderoso nombre de Jesús. Así que toma ánimo, sal adelante y levántate, que aunque el enemigo venga como río, con todo Jehová levantará banderas. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, bendigo a todos los que están viendo este video en esta hora. Padre, que reciban toda bendición en los lugares celestiales a ti, Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío, una vez más, por esta palabra, Señor. Ninguna peste vendrá contra nosotros, porque estamos siendo fortalecidos en esta pandemia, en esta cuarentena, en ti, Señor. Y tú nos vas a sustentar en todo lo que necesitamos, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga y Dios los guarde grandemente.